Las espadas de Sangelios como tal nació justo después de la guerra humano-Covenant, siendo una alianza entre las provincias y naciones del mundo de Sangelios y las colonias leales al gobierno. Su gobernante actual es el Inquisidor Tel 'Vadam. Es hasta ahora la única nación galáctica que es aliada con la humanidad, y estos últimos aún le dicen Covenant hasta cierto punto. A diferencia del Covenant original, estos no ven a los Forerunners como deidades, y tratan de recuperar sus antiguas culturas milenarias casi perdidas desde que se unieron al Covenant. Las espadas, de hecho, es una organización mucho más antigua de lo que parece. Las primeras espadas nacieron como una hermandad de Kaidons. Kaidons es casi un equivalente de clan y nación. Una alianza para derrocar a un árbitro, tirano, juez, rey de uno de los 5 continentes. Después de su conquista, pronto se embarcaron en la conquista galáctica mientras la humanidad apenas estaba en la Edad de Piedra. ¿Qué me habrá querido decir? En algún punto de su historia, en la colonia de Ulgedon, los Sanshayum tuvieron su primer contacto del que ambas razas tenían posturas muy distintas sobre cómo tratar la tecnología Forerunner, sino que los Sanshayum buscaban usarlas para así avanzar en el camino de convertirse en dioses, y los Angelis que las querían en su lugar y darles tributo. El inquisidor de la época, Bematogat, mató y decapitó a los emisarios Sanshayum, iniciando la primera guerra entre ambas especies. Fueron más de 80 años en la que, si bien las espadas tenían los números, los Sanshayum tenían la tecnología Forerunner y más armas creadas imitando dicha tecnología. La guerra terminó en Sangelios. El planeta y sus lunas fueron devastados durante la gran batalla, pero los espadas lograron darles golpes críticos tales que los propios Sanshayum optaron por iniciar las negociaciones, terminando en un empate. Pero al final los Sanshayum ganaron, pues sus influencias religiosas calaron muy fuerte en la población Sangeli. De hecho, veían que eso del gran viaje era algo realmente increíble, y las dos especies firmaron el tratado llamado como el Mandato de Unión. Así formándose el Covenant, y las espadas de Sangelios se disolvían de manera oficial. Claro, hubieron Sangelis que se opusieron y se escondieron en un mundo escudo. Estos disidentes estarían los siguientes milenios aislados de todos los acontecimientos de Halo y serían reencontrados más tarde. Como sea, con la disolución de las espadas en el Acta de Unión se considera la guerra de Sangelis y Sanshayum una victoria de estos últimos. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Pero no parecía tan... Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides. Con esto damos un salto de más de 2000 años en el futuro, cerca del final de la guerra humano-Covenant. Tel 'Vadam, debido a su gran fallo al no proteger el anillo 04, es degradado, humillado y casi ejecutado hasta que los profetas le dan una última oportunidad. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡Me amarran como puerco! Dándoles el puesto de inquisidor. Algo que se me olvidó mencionar es que el título de inquisidor con los años pasó de un puesto de poder para la sociedad Sangeli a un puesto dado a los Sangelis de alto mando que fueron degradados y son llevados a misiones suicidas para recobrar su honor. Y tal honor solo es recuperada con la muerte, siendo este puesto más una maldición que un honor. Esto fue dado así a los Sanshayum para mantener a los Sangelis más radicales en su sociedad. En fin, Tel 'Vadam fue llevado a varias misiones que poco a poco le estuvieron mostrando la verdad de los artefactos Forerunners y que la guerra que empezaron contra la humanidad era una vil mentira perpetrada por los profetas para mantenerse en el poder del Covenant. Tartarus, the prophets have betrayed us. La masacre de los Sangelis gobernantes solo causó que se iniciara la Gran Cisma, sino que varias flotas ahora estuvieran independientes luchando entre sí o contra el Covenant entero. Una de estas flotas era la flota de Retribución, siendo su nave capital la Sombra de Intención, capitaneada por Ratsaz Vadum, compañero de lucha de Tel 'Vadam, ganando la Gran Cisma y junto a la humanidad, ganando la guerra humano-Covenant, siendo ellos un apoyo vital en la lucha. De hecho, ellos son los responsables de que la Tierra siga existiendo, pues cristalizaron la mitad de África para que el Flood no se expandiera por el planeta. Con el fin del Covenant, el título de Inquisidor recobró su antigua gloria y formaron las espadas de Sangelios, siendo en sí una alianza de estados de Sangelis, siendo el Kaidon de 'Vadam el estado principal. Básicamente el equivalente de la ONU o en este universo de la GUD para los humanos. A pesar de tratar de recuperar la sociedad Sangeli a su antigua gloria, omitió la parte de la religión, tildando a los Forerunners de ser deidades a solo otra especie inteligente que ahora está extinta. Muchos la aceptaron por los acontecimientos previos, pero otros lo vieron como un sacrilegio y una falta de respeto a sus costumbres. Así iniciando una guerra civil en Sangelios donde las espadas se enfrentaron a los siervos de la verdad permanente, apoyados de manera secreta por la ONI, como repercusión por la guerra humano-Covenant. No ayudaba que a pesar de todo, muchos Sangelis tenían cierto resentimiento a la humanidad, por lo que los siervos tenían muchos aliados. Así iniciando el conflicto conocido como los Años Sangrientos. No ayuda que los Jiralhanae reanudan su conflicto contra los Sangelis.
Las espadas, en especial Vadam, trató de ir personalmente a cada estado para defender su postura de paz con la humanidad, hacerlos ver que su guerra contra ellos fue una estupidez y que ganarían más siendo aliados. A pesar de sus esfuerzos y contar con muchos estados que optaron por apoyarlo, la guerra ya había iniciado. Los años sangrientos no comenzaron muy bien, pues el líder de los siervos, Abu Metelkam, ya tenía una fuerza considerable que era un dolor de cabeza para el inquisidor. Al ser los inicios de la guerra, muchos estados aún veían a este gobernante alguien que aún debía probar su valía como líder, por lo que no tenían muchos apoyos en la guerra. Todo cambió cuando la UNSC prestó su apoyo directo a las espadas, mandando a la propia Infinity para ayudar al inquisidor. Sí viniste. Creo que llegué justo a tiempo. Hubiera estado mejor hace un par de minutos. Bueno, lo siento. Esta muestra de apoyo le dio razones a los demás estados de que el inquisidor tenía razón, y unirse a las espadas harían que las relaciones con la humanidad pueda que mejoren, pero esto no causó que la guerra terminara. Todo lo contrario, los siguientes años abrieron nuevos frentes contra otras facciones del Covenant, en especial con el de Yul-Mdama, siendo este un separatista de los siervos. Con el tiempo y la casi desaparición de los Sanchayuna a la casi extinción, los Jiralhana'a entraron en sus propias guerras civiles en su territorio, por lo que el inquisidor propuso hacer conversaciones de paz con una de las más grandes naciones de Doisak, llamadas como los Hijos de Otsonin, liderados por el jefe Laidur. Conversaciones que no salieron bien por tener un ataque terrorista por mercenarios Angeli. De no ser por la UNSC, ambas naciones post-Covenant dejarían de existir. Si bien no lograron hacer una alianza con los Hijos de Otsonin, sí lograron que su facción dejara de atacar a los Angelis, por lo que no fue tan malo. De todas formas, con esto, ahora podían concentrarse en base en Sangelios y en especial contra la facción del Covenant de Yul-Mdama. Ahora sin líder, eran más erráticos y casi logran acabar con el Inquisidor. De no ser por la rápida intervención de la UNSC. Con su rescate, prepararon una invasión a gran escala para acabar con los remanentes de este Covenant. Lo lograron, y ahora solo tenían un único enemigo a vencer esta vez: los Siervos de la Verdad Permanente. Y también aparecieron un guardián, y ahora los creadores jugaron un papel menor aquí, por lo que no va al caso ahora. Después de esto, ahora ayudan a la UNSC haciendo parte de su mundo como base de operaciones, contra los creados de manera temporal, hasta los acontecimientos de Halo Infinite que no sabemos qué pasará después. Las espadas son una alianza de Kaidons. Los Kaidons son los gobernantes de las ciudades-estado de Sangeli, siendo esta una especie de ONU para Sangelios, y esto a su vez siendo una especie de senado llamado como el Gran Consejo de Kaidons. Tel 'Vadam es el primer inquisidor de la alianza, sirviendo como el jefe de gobierno y de estado de las espadas. Al principio esta alianza solo era por conveniencia, pero al paso de los años ahora son de manera efectiva el gobierno que representa la gran mayoría del pueblo Sangeli y sus colonias. Contrariamente a lo que se piensa, las espadas Sangelios tratan de entablar conversaciones con cualquier remanente del Covenant que se encuentren. El mayor ejemplo es de los Usans, que quedaron aislados milenios de todo lo ocurrido en la galaxia. Han tenido éxito, de los cuales muchos se han unido, pero otras como el Covenant del Yul-Mdama o de los Siervos de la Verdad aún están o estaban en guerra. Con la humanidad se firmó un tratado formal, e incluso como una forma para mejorar sus relaciones y reparar el daño que los Angelis han hecho con la humanidad, se establecieron zonas de ocupación conjunta, donde varios mundos humanos cristalizados y ahora en proceso de recolonización, un esfuerzo donde los humanos y Sangelis puedan vivir y convivir juntos, siendo estos mundos administrados y defendidos de manera conjunta, siendo la colonia humana de Carrow uno de los mayores ejemplos donde sobrevivientes humanos y damnificados Sangeli, donde su mundo fue destruido por una bomba nova, tratan de vivir en paz y la palabra tratar muy en serio. Las relaciones humanos-Sangeli son por ahora las que mayores éxitos han tenido, pues ahora comparten centros de trabajo de búsqueda y análisis de mundos e instalaciones Forerunners alrededor de la galaxia. Claro ejemplo es el asentamiento del mundo de Trevelyan, antes Onyx, en la ciudad de Paxópolis, o Ciudad de la Paz, donde los científicos de ambas especies viven y conviven junto con sus familias. En cuanto a lo militar, la alianza ha sido bastante fructífera, pues ambos comparten tecnologías necesarias. La humanidad ahora han incorporado mucho de la tecnología Covenant en su armamento, como la investigación de los aguijonadores en armamento humano, o el uso de patrones de armadura Sangeli para las armaduras Spartan. Debido a la falta de mantenimiento de las naves Covenant, el envío de armamento humano limitado le ha ido bien en sus guerras contra las otras facciones Covenant. También para mantener las buenas relaciones con las tropas, se inició la iniciativa Anvil, que es básicamente un programa de entrenamiento conjunto haciendo simuladores de juegos de guerra en la estación con el mismo nombre, Anvil. Como ya dije, las espadas de Sangelios buscan restablecer su antigua cultura y tradiciones antes de la unión del Covenant, así reconstruir su civilización. A diferencia de otras facciones que solo buscan restablecer el Covenant, las espadas buscan su identidad.
Este cambio de enfoque ha logrado que muchas de las espadas ya no veneren a los Forerunners como dioses, como les decía los Anshayun años atrás, y buscan como era la antigua fe de sus ancestros. Esta búsqueda de identidad ha causado roces como los propios siervos, que buscan mantener la religión de los profetas, a pesar de que el Inquisidor nunca negó que los Forerunners eran dioses. Que otros Anguilis de manera voluntaria dejaran de creer en ellos ya es algo que para él se les escapa de sus manos. Es gracias a esa ambigüedad que la facción Covenant de los Ancentas siguen al Inquisidor, siendo Uset Taham uno de los más valiosos miembros. Por si no sabes quién es él, es uno de los jugadores cuando juegas de manera cooperativa en Halo 3. A pesar de lo que se diga que la humanidad, o al menos una minoría, los llame a un Covenant, no es un accidente, y eso es porque si bien en su estructura militar los Anguilis son los más vistos, aún mantienen algunas tropas auxiliares de otras razas, como los Ungoi, Killar y Legolo, solo que esta vez sus tropas ya no tienen la misma jerarquía que tenían en el Covenant. En otras palabras, esto hace que los puestos de mando sean de carácter meritocrático, haciendo que incluso un Ungoi con el suficiente respeto pueda mandar incluso a Anguilis. También poco a poco han hecho que existan cierto feminismo en los puestos de mando, haciendo que incluso mujeres Sangili sirvan en el ejército ganando más adeptos a sus fuerzas, siendo los mayores ejemplos Tul Yuran, siendo una vástago Sangili que acompañó a Raza Vadum, y Maki Chaba, una maestra de nave en toda regla. Con las buenas relaciones con la humanidad, el Inquisidor crea una nueva división exclusiva para ayudar a las fuerzas de la UNSC, llamada como los Nacidos de la Grieta o los Riftborn, siendo en esencia soldados de operaciones especiales. Al ser una facción que se separó del Covenant, la gran mayoría del armamento y vehículos tanto terrestres, aéreos y espaciales no se diferencian mucho de sus homólogos, salvo la recuperación de patrones antiguos de naves Anguilis, como la calavera patrón Rishkosh, la carraca patrón Rauru, el corredor de bloqueo patrón Hekarta y el Bergatin patrón Lursucieno, en esencia naves enormes más grandes que el Infinity. Las espadas Anguilis son el gobierno de los Anguilis, al menos de la gran mayoría, gobernando la mayor parte del planeta y casi la totalidad de las colonias. Son la única nación que tiene quizás las mejores relaciones diplomáticas y de apoyo mutuo con la humanidad, alianza que ha dado frutos para ambas especies, y gracias a su influencia, muchos cambios en su cultura se han logrado para bien o para mal. Si bien es cierto que aún tienen problemas con fanáticos religiosos, facciones que buscan restaurar un imperio ya caído o especies que lo odian, aún buscan que la paz llegue un día en la galaxia, y mientras que Tel Vadam se mantenga como inquisidor, es probable que se logre. Espero que les haya gustado el video. Las espadas sin duda son una facción que espero vuelva en alguna actualización de Halo Infinite o en algún otro juego. Es una facción que tiene mucho lore y que merece ser explorado. Solo puedo esperar tu like, compartir y suscripción, pues esto me ayuda mucho a seguir con este proyecto. Sígueme en Instagram para ver adelantos de los videos y en TikTok para ver mis memes y videos curiosos. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.